Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. 11:23 dice el reloj y el termómetro de la ciudad de Buenos Aires dice 21:04 y tengo cosas para contar. No digo los puños llenos de verdades, pero cosas para contar. Los bolsillos, aunque sea. Podría ser los bolsillos. Hagamos un popurrí de novedades. Por un lado, ¿cómo le fue al gobierno nacional en su viaje a China? Bueno, finalmente, ya habíamos contado a Rusia, que fue bien breve, luego fue a China. Finalmente la Argentina se sumó a la lista de países que son parte de la ruta de la seda, esto que les contaba la semana pasada, que hoy en realidad no tiene que ver con la seda, no es una frase que se vincule específicamente a eso, sino que hace honor a lo que era la ruta de la seda del siglo VI, del siglo VII, pero es un nombre simbólico y que tiene que ver, en realidad ahora se llama la franja y la ruta. Qué lindos nombres les ponen. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Pero está bien, son nombres lindos. Podría llamarse también la ruta del chaufán y vamos todos. La ruta del chaufán me gusta. Sí, a todos nos gusta, pero es básicamente la iniciativa china para ni más ni menos que fomentar el comercio, fomentar las inversiones. Es un plan que ya tiene 140 países adheridos en el mundo, varios son de América Latina, ahora entra la Argentina. El sábado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió con el de China, Xi Jinping, durante 40 minutos y terminaron de cerrar este acuerdo, este plan, esta nueva ruta de la seda, esta ruta que ahora se llama la franja y la ruta. Es la apuesta más grande que hoy hace China para expandir su influencia en el mundo. Es un plan que empezó en Asia naturalmente, pero ya está expandiéndose en otros continentes. Y lo que pasa es que en América, no en América Latina, pero en América, tiene la resistencia de los Estados Unidos, que entiende que detrás de este plan está en definitiva la intención china, que es el rival global de Estados Unidos, de imponer sus propias tecnologías. Por ejemplo, en el mundo del 5G. Ahí hay una discusión o una disputa respecto de quién se va a quedar con el universo tecnológico. La Argentina dice que no hubo esta vez un diálogo específico sobre qué hacer con el 5G, pero sí el presidente fue a la fábrica de Huawei, que se supone es el responsable de ampliar esta tecnología. No, y ahora a partir de, vi la noticia hoy de que Xiaomi llega al país, que es una empresa china muy importante de tecnología. Sí, imagínate que igual no eso tiene que ver con eso, ¿no? Claro, ya lo sé, porque estaba resuelto muy de antes, pero efectivamente sí tiene que ver con eso. Se dialogó sobre la inversión que China va a hacer en la Argentina en otros terrenos. Por un lado son 10 obras, que algunas ya están en marcha, otras son nuevas, pero se habla de algunas más. En los dos planes conjuntos podrían terminar siendo, a lo mejor encontraron hoy esta cifra, 23.700 millones de dólares. Esto no está del todo acordado, es una intención. Digamos que no es un dinero que se desembolsa todo junto, pero sí lo que se desembolsa bastante rápido es lo acordado inicialmente, que son los 14.000 millones. Son planes igual a varios años. Un montón de plata. Es un montón de plata y por supuesto que acá a la Argentina nos cambia mucho el panorama. Vamos a ver entonces cómo se termina desarrollando. Lo que pasa es que había hasta hace muchos años, diría que antes del gobierno de Mauricio Macri, había desde el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, acuerdos con China que luego quedaron un poco trabados en el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo ante el acuerdo con el FMI, y a partir de ahí, pero no tienen que ver con esta disputa de Estados Unidos, y a partir de ahora se retoman un poco más fuertemente. En otro orden de cosas, hoy volvieron los docentes, las docentes, les docentes a las aulas, les mandamos un abrazo y hablamos del regreso a las aulas, que un poco lo anticipábamos la semana pasada, que en el caso de Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes vuelven el 21 de febrero, en el caso del resto del país o de la mayor parte del país, vuelven el 2 de marzo, los alumnos, los docentes, insisto, ya vuelven. Y digo que hablemos porque la ministra de Salud Nacional, Carla Bisotti, presentó ante los ministros de salud de las provincias 6 pilares de lo que es un plan titulado Aula Segura. ¿Y qué es lo que van a buscar? Bueno, les detallo los 6 pilares. Asistencia cuidada, o sea, que haya presencialidad sin dudas, que haya presencialidad como prioridad. Vacunación, por eso lo que les decía la semana pasada de arengar más este mes la vacunación de menores de 17 años. Uso de barbijos, con esto de aclarar que no cualquier telita es un barbijo, sino que hay que priorizar los de doble tela,
pienso, sé que es un momento difícil, pero pienso si el Estado no debería proveerlos finalmente, claro, los barbijos, quizás los del CONICET, y entonces nos aseguramos de que todos tengan lo que haga falta. Entiendo que estamos en tiempos de ajuste. Aunque pero sean los alumnos de escuela pública. Sí, o de las escuelas en zonas más necesitadas, pero como para no abandonar esa idea. El cuarto pilar de regreso al aula es la ventilación. Recuerden que la ventilación tiene que ser cruzada. Higiene y limpieza, para eso va a tener que haber en las escuelas agua en los baños, jabón, alcohol en gel. Y por último, distancia, cosa que no va a ser del todo fácil para los y las docentes, procurar la distancia, sobre todo entre los chicos más chicos, me da la sensación. De todas formas, los criterios van a terminar de definirse este jueves en una reunión nueva de los ministros de salud del país, en esto que se llama el COFESA, el Consejo Federal de Salud. Y los que están menos vacunados son los menores de 11 años. Hoy los chicos de entre 12 y 17 años tienen un 88,6% con al menos una dosis, 71,8% con 2 dosis, pero los más chicos de entre 3 y 11 años tienen una dosis en un 73,8%, es una cifra bastante alta, pues además empezaron más tarde, pero con 2 dosis 51,5%, y ahí está medio flojo. Flor, ¿esto quiere decir que va a ser obligatorio vacunarse o no? No, okay, no va a ser obligatorio vacunarse. O sea, no pasa a ser parte del calendario de vacunas obligatorias. No, se está arengando muchísimo que se vacune el ¿Cómo alumnado. ¿Cómo es la seguridad? La seguridad de los que están vacunados y van igual, ¿decís? De los que, claro, si no es obligatorio estar vacunado y no va a haber más protocolo, porque la palabra, no quieren palabras raras, como la palabra protocolo. Claro, eso en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Te digo las novedades de la Ciudad de Buenos Aires. El primer punto, para que te des una idea también del posicionamiento político que hace la Ciudad de Buenos Aires cuando hace este anuncio, lo primero que dice, cuando el gobierno nacional también dijo lo mismo, pero lo primero que dice el gobierno de la ciudad es: no regirá el pase sanitario en ninguna escuela. Subrayan esto porque quieren sostener que de ninguna manera es una posibilidad. Pero en la Ciudad de Buenos Aires se termina el sistema de burbujas, esto de que se contagiaba un chico, entonces los que estaban alrededor o los del mismo aula, entonces no va a haber más contacto estrecho. Entonces, si un pibe falta, todo el resto puede seguir, incubando, si es que no está vacunado, o si está vacunado también se puede, incubando la enfermedad y puede contagiar a quien quiera. Sí, pero si un chico es contacto estrecho, porque igual se avisa a las familias, ¿no? Hay un chico que está contagiado, entonces se les avisa a las familias de ese curso, y si algún chico tiene síntomas, recordemos que tener síntomas y ser contacto estrecho ya es considerado un caso positivo, entonces ese sí se tiene que quedar en la casa. Pero le duele un poquito la cabeza, tampoco es que se siente mal. No me lo mandes. Siempre tiene un poquito él tiene un poquito de alergia siempre para esta época. Yo conozco a mi hijo. Yo lo conozco, me va a decir a mí el gobierno cómo es mi hijo. Yo, docente, te lo mando de regreso a tu casa. Pero bueno, sí, se elimina esta idea de aislamiento por contacto estrecho para todos en la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente hay que pensar que si hay síntomas, y obviamente si hay síntomas entre los contactos estrechos, el panorama ahí cambia. Los protocolos se van a adaptar, dice la Ciudad de Buenos Aires, a esta etapa, y van a terminar siendo recomendaciones. O sea, no va a haber obligaciones, va a haber recomendaciones. No va a haber ya esta cosa de la demarcación de los pasillos, por dónde pueden entrar y salir los chicos, todo eso ya no va a existir, y el tapabocas va a seguir igual, porque te acordás que había un pedido de algunos padres y madres para que no hubiera directamente obligación de tapabocas en las escuelas porteñas. Finalmente lo que se resolvió es lo mismo que se había resuelto el año pasado, que es que no va a ser obligatorio para los chicos de hasta 3er grado inclusive. Ya el año pasado era así, y a partir de 4 grados sí es obligatorio para todos. En el caso del aire libre, ahí ya cambia el panorama. Lo que pasa es que lo que dice la ciudad es que tiene un número interesante de vacunas o de vacunados entre los docentes y el alumnado, y que entonces no le podemos llamar una inmunidad de rebaño, pero hay una protección importante, que es un poco lo que se traduce en todos lados, ¿no? No estamos viviendo los mismos riesgos que cuando no teníamos vacunación. Es cierto que ha avanzado mucho la vacunación entre chicos y chicas, también es cierto que todavía falta, y sobre todo esto que decíamos de
falta mucho en el universo segundas dosis entre los más chicos. Hubo mucho menor de 11 años que se vacunó en primera dosis, pero la mitad, más o menos, entre a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, el concepto general es que más o menos la mitad de esos chicos menores de 11 años no tiene la segunda dosis. Así que es importante en este mes arengar mucho para que se pueda hacer ese refuerzo. En el caso de los docentes, a nivel país, el 94,8% tiene esquema completo, o sea, casi el 100%, digamos, el 95% de los docentes tiene esquema completo de vacunación. Recordemos que son los primeros estuvieron entre los primeros que se fueron a vacunar, pero lo que todavía no tienen todos y tiene, digamos, la mitad. Sí, además de sueldo, es el refuerzo. O sea, esta tercera dosis, que es importante porque además se está acercando el invierno, es el momento en que se juntan con los chicos y las chicas en una presencialidad plena, es importante que el universo docente tenga su dosis de refuerzo y sin embargo la mitad de los docentes tiene la dosis de refuerzo. Por eso este mes... Sí, la verdad que es raro, pero por eso este mes hay que arengar fuerte para que todo el universo docente de todo el país se vaya a vacunar y también los chicos menores de 11 años, que es donde más hace falta. Bueno, más que claro todo lo que está diciendo, hay mucha diferencia entre provincia y... cada provincia va a tener su... que no le guste a la ministra de acá de Capital la palabra protocolo. Cada ministro va a tener, cada lugar, cada provincia va a tener su protocolo, o va a haber algo más o menos general para toda Argentina. El jueves se juntan los ministros de salud de todo el país y van a terminar de reforzar por lo menos las recomendaciones que dan desde las áreas de salud para que se defina esto en cada provincia. Después cada provincia decide, pero va a haber lineamientos a nivel nacional que son un poco esto que estábamos sugiriendo de la importancia de la vacunación, la presencialidad plena como concepto, la idea de que haya higiene. Lo que pasa es que hay un montón de conceptos que después tienen que ver con que las provincias se ocupen, ¿no? Que haya higiene suficiente en las escuelas. Bueno, si no hay jabón, si no hay agua, si no hay alcohol en gel. Que no tienen agua, mi amor. Claro, eso, estamos hablando, digamos, todos hablamos como si las escuelas a las que mandaras a los pibes fueran escuelas del ámbito, no sé, de Belgrano R. Y bueno, no es lo así. que pasa es que ahí entra la responsabilidad de cada una de las provincias, cuánto se va a ocupar, qué es lo que va a hacer al respecto. Así que por ahora son intenciones, mensajes. Y bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no le guste la palabra protocolos, pero hay que de todas formas esperar a que se termine de resolver en cada una de las provincias. Todavía la provincia de Buenos Aires no estipuló este detalle, justamente porque lo está resolviendo en el Consejo Federal de Salud, pero la ciudad, ya sabemos, se cortó sola y salió a dar su propio protocolo, que no le llaman protocolo. Bien, claro, no sale, son palabras feas, son palabras raras, lo implican. Chicos, pero raro era, ¿cómo se llamaba lo que habían puesto? Museo Metrocleta. Submetrocleta. Metrocleta. Eso no es raro. Eso no es raro. Raro es la palabra protocolo. Me pone, mira, me va a costar otro rato porque me puedo llorar.